Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video muy especial, ya que encontré la figura de Iron Man a un buen precio en Amazon y me llegó pero en perfectas condiciones. La mandaron en una caja, o sea, no tengo nada que quejarme ahora, nada que ver con lo del Capitán América. Y como esta figura es nueva, vamos a hacer un unboxing y yo ya tenía la figura de Rescue, por eso está fuera del empaque. Y estoy probando un soporte nuevo para el celular estilo pulpo que me recomendaron unos amigos de un grupo de WhatsApp. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Vamos a empezar viendo la caja de Rescue, ya que ya la tenemos por fuera. Como podemos ver, trae una mochila con la ala cerrada, una mochila con la ala abierta y el pecho de Thanos de la figura de Endgame. Yo tengo la otra figura de Thanos, la de Infinity War, ya que tengo la wave completa. Esta wave salió una vez a la venta de segunda mano de una persona, pero la verdad no tuve el dinero para comprarla y ella dijo que me iba a esperar y no me esperó y la vendió. Por eso no tenemos esta wave completa y me ha costado encontrar todas las piezas. Por el costado vemos una imagen del personaje, por el otro costado exactamente lo mismo y por la parte de atrás una pequeña descripción del personaje junto a toda la wave. Esta es una muy linda wave. La verdad yo creo que vale la pena. De esta wave ya tenemos, que lo vamos a abrir en un momento, a Iron Man, el Capitán América y a Rescue. O sea, nos vendrían faltando Thor, Black Widow y Spider-Man. La verdad, Black Widow sí me gustaría tenerla porque cambia el personaje completo en relación al de Infinity War, pero este Thor y el Spider-Man es prácticamente el mismo. Entonces no sé si vale la pena. Ahora, si lo encuentro en un buen precio, los voy a comprar solamente para tener la web completa y poder armar este Thanos. Así que, pasemos a sacar los accesorios de la figura. Bueno, la verdad no me quiero alargar mucho en esta parte del video, ya que es bien simple. El fondo de este tipo de A, que es la A de los Vengadores, pero con los colores más llamativos de Endgame. Aquí tenemos los dos accesorios ya afuera, que son estos con la mochila cerrada y la mochila abierta. Pero antes de ponerle estos accesorios, pasemos a la figura. La figura en sí es una muy linda figura, tiene muy lindos colores. Algo que les falta a esta figura es que le hayan agregado una cabeza intercambiable o que el casco se pudiese abrir como en la película. Hay un 2-pack que es de Capitana Marvel con Rescue y esa sí trae esa cabeza adicional, pero la verdad no sé si vale la pena comprarlo. Yo no la voy a comprar porque ya tengo una Capitana Marvel y no soy tan fan, entonces con eso basta y sobra. Así que pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, muy poca articulación hacia abajo. Articulación de hombros, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Es poquita articulación en todo caso. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Dos puntos de articulación en el codo, sí se ve un buen punto de articulación. Y la muñeca, que gira en 360 grados con un poco de inconveniente. Articulación hacia abajo y nada hacia arriba. Literal, porque tiene esta parte tan larga que no la deja articulada hacia arriba. En el pecho, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia abajo, hacia arriba. Y es una muy buena articulación, ya que es la articulación de bola, que la deja articular muy bien. Me encanta esa articulación de pecho. No trae articulación de cadera, ya que la suple un poco con la de pecho. Igual estas figuras en ciertos sentidos son bien rígidas como para tener más flexibilidad. En las piernas, esa es la articulación que tiene hacia arriba, que no es mala ni buena. Hacia atrás, muy poquito. Trae articulación de muslo al girar así, pero es muy poco. Dos puntos de articulación en la rodilla. Una muy buena articulación. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, poquita articulación hacia abajo. Y para pasar por los accesorios, la mochila cerrada se ve de esta manera, no está para nada de mal. Y esta es la mochila abierta con la que se va a quedar la figura. No sé en qué pose aún, a lo mejor la voy a poner en la misma pose que estaba, o la voy a agregar junto a Iron Man en alguna pose en conjunto. Así que ahora vamos por lo que la mayoría de la gente querría ver. La figura en sí me llegó en estas condiciones, se ve bastante bien, tiene ahí unos detalles o algo, no sé. Debe haber estado guardada por mucho tiempo. Es una figura nueva, supuestamente viene sellada porque es de una tienda, no es de segunda mano. Por el costado tenemos una imagen del personaje, por el otro costado exactamente lo mismo. Y por la parte de atrás la pequeña descripción del personaje, el resto de la web como siempre. Así que pasemos a abrir la figura.
Bueno, la figura en sí viene de esta manera, trae un par de manos intercambiables, la figura y 4 poderes. Eso es buenísimo ya que le podemos poner estos efectos en los pies y en las manos. Esta es la figura definitiva que se va a ir a mi colección de los Vengadores, estilo MCU. Así que de verdad estoy muy ansioso. El fondo es prácticamente el mismo que el anterior, así que mejor voy a pasar a sacar la figura. La verdad se ve una muy linda figura. No lo sé, como que me da la sensación que el color rojo podría haber sido más metalizado y es muy color plástico, no lo sé. Pero no es una mala figura. Yo tengo la figura del Iron Man de Infinity Saga, ya que tengo los tres. El Iron Man, el Capitán América y Thor están en una colección aparte. Y me parece que el Iron Man de Infinity Saga tiene una mejor tonalidad de color que este. Y como siempre, mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, mínima. Y hacia abajo también. Trae exactamente la misma articulación que trae Rescue. En los hombros gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, son lo máximo. Es una buena articulación. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Es una buena articulación. Articulación de muñeca, gira en 360 grados, hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación. En el pecho, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae esta muy buena articulación que de verdad me gusta mucho, que es la articulación de bola que le llamo yo. En las piernas tiene articulación hacia arriba, que no es mucha, son lo máximo. Y hacia atrás prácticamente nada. En el muslo gira en 360 grados. Uy, está apretadísimo. 2 puntos de articulación en la rodilla, que son lo máximo, poquita articulación de rodilla. Y la tradicional articulación de bota, que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Esta articulación de bota viene un poco dura, voy a tener que hacerle un tratamiento de calor porque no se quiere mover el pin y no lo quiero romper. Voy a pasar a hacerle el cambio de manos, pero solamente una para que quede con el mismo set de manos y después con los accesorios. Este es el primer accesorio, que son los puños, y ahí se ve de esta manera. Es como que da la sensación que quisiera agarrarse a combos con alguien. No lo sé, yo lo voy a dejar con las siguientes manos. Yo siento que con estas manos ya es más natural, se ve mejor. Como pueden ver, ahí traen los hoyos para poder poner los efectos de poder, al igual que los pies. Así que voy a pasar a ponerle eso. Entonces, esta figura se vendría viendo de esta manera. La verdad yo no sé si lo voy a dejar con todos los poderes. Siento que está como un poco sobrecargado, así que no estoy seguro. Pero ya voy a ver en qué pose lo voy a dejar. Pero me parecen unos muy buenos poderes. Algo malo que noté es que los poderes no entran completamente dentro de la mano. Y al no entrar, como que quedan un poco flojos y se salen fácilmente. Pero es un detalle, es una muy buena figura. Y para el vistazo final, a lo mejor podrían caer en esta pose. No creo que ponga a Iron Man tan agresivo, ya que mi colección de los Vengadores no tiene una pose tan agresiva como peleando, cosas así. Así que lo más probable es que no quede de esta manera. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse, comparten con sus amigos, que nos va a ayudar mucho para este proyecto. Y nos vemos en el próximo video.